Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Mr. Contraintuitivo. Soy Jesús y ya sabéis que aquí hablamos de psicología, en este caso también hablamos de desarrollo personal y lo hacemos a través de un libro que personalmente me ha encantado, me parece muy interesante como recomendación para casi diría cualquier persona. Sabéis que tengo montado en el canal esta sección en la que hablamos de libros relevantes o interesantes, en este caso se llama El Club de Lectura, y el de hoy es Esencialismo, una obra. Bueno, traduzco el título, ya está traducido creo que en formato digital, no así en el formato físico. Yo os recomiendo totalmente adquirirlo a poco que sepáis inglés, porque realmente es una obra que vale muchísimo la pena, como veremos ahora, y que creo que os puede aportar prácticamente seáis quienes seáis, pero especialmente si tenéis un perfil con un cierto grado de neuroticismo, vamos a decirlo así, ¿no? Si os gusta hacer muchas cosas, si a veces tenéis la sensación de que no os llega el tiempo o de que no estáis rindiendo o que nos metemos en esa dinámica que también el mundo favorece de hay que hacer más, hay que ser productivos, hay que estar en 1000 historias y al final en ninguna. Pues si hay mucho ruido mental en este canal, ya sabéis que hemos hablado del ruido digital, ¿no? De todo eso que al final acaba creando una tensión psicológica constante, pues este libro me parece una forma de simplificar las cosas muy, pero que muy interesante, y es el del que voy a hablar en el día de hoy. Como siempre os voy a aportar, en este caso, unas 15 claves he contado, pero os animo a leerlo porque realmente es donde está, digamos, la sustancia de lo que el libro tiene que aportar. Dicho esto, como siempre, los enlaces los vais a tener abajo, no solo al libro, sino también a otros vídeos que he hecho sobre pues obras que me parecen importantes. Y vamos a entrar ya en materia hablando del primer punto relevante, que es el tema del minimalismo. Bueno, este libro se titula Esencialismo, minimalismo. Es que todos son ismos en esta vida ahora, ¿no? Todos son etiquetas y todos son como términos así un poco de marketing. Pero bueno, quitando todo eso que a mí me da exactamente igual, aquí de lo que hablamos es, por una parte, del concepto de minimalismo, para el cual también os voy a dejar un vídeo, como reducción del ruido en general, tanto físico como digital, y esencialismo viene a ser como un nivel más, como subir un poquito, un peldaño más hacia centrarse en lo importante. De hecho, yo lo resumiría con la idea de menos pero mejor. Eso es el resumen. Significaría, esencialismo es hacer menos, pero hacerlo mejor. O hacer con el mínimo esfuerzo, generar el máximo resultado o reduciendo el esfuerzo que tenemos que poner en el sentido de descartar aquello que es accesorio, que es innecesario, que nos hace perder el tiempo. No se trata tanto de optimizar como de eliminar aquello que realmente nos sobra y hacerlo de una forma sistematizada. Esto es muy importante, es decir, con un sistema que podamos aplicar. Por tanto, es una obra que yo creo que es importante para, o que tiene mucho que aportar a cualquier persona que busque eliminar lo accesorio. Y aquí en mis notas, como siempre, tengo anotado, claro, ¿qué es eliminar lo accesorio? Porque ahí entramos ya en qué puedo quitar de mi vida, ¿no? No se trata de añadir nuevas técnicas, sino de centrarse en lo importante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, con la estrategia de aprender a decir que no, que es una cosa que le cuesta muchísimo a la gente, nos cuesta a todos, a mí también, pero el tema de, pues simplemente no querer hacer una cosa, decir, pues no la quiero hacer, muchas veces nos cuesta. También identificar qué es aquello que es importante, pero que es importante para ti que ves este vídeo. No tiene nada que ver lo que es importante para ti, no te puedo decir, hay que priorizar esto, porque a lo mejor en mi vida esto es muy importante para mí, pero para ti no tiene ninguna relevancia, y por lo tanto debe ajustarse siempre al perfil de quien está al otro lado, quien está viendo este vídeo o leyendo el libro en este caso. Eliminar lo accesorio significa establecer prioridad. Establecer prioridad que no prioridades. Es decir, no podemos estar a 8000 cosas, sino centrarse en una y poner nuestra energía en ella. En ese sentido, a mí no es de este libro, es de otro, pero me gusta la metáfora del soldador que está intentando abrir una puerta con el soplete y está pegando con el soplete en 50 sitios. Al final así no vas a abrir la puerta. Si te concentras en uno solo,
tu esfuerzo, pues probablemente consigas hacer esa fusión que te llevará a abrir la puerta. Entonces, el concentrar el esfuerzo estableciendo una prioridad cada vez, no 1000 prioridades. Este rollo de multitasking, o de multitarea que nos venden, que lo puede hacer nuestro teléfono, pero nosotros no. Nosotros podemos separar un poco la atención, pero vamos, que en psicología está bastante claro que no somos ordenadores, no podemos estar haciendo 50 cosas a la vez, aunque sí podamos hacer cosas automáticas distribuyendo nuestros recursos atencionales. Y por otra parte, ir a lo esencial, eliminar lo accesorio, significa reducir el ruido y las distracciones. Si habéis seguido este canal durante un poquito de tiempo, ya sabéis que a mí son dos cosas que me interesan mucho, porque la hipótesis que yo sostengo o que me parece que está cobrando cada vez más importancia es, conforme avanza el mundo digital, conforme estamos más enfrascados en las redes sociales, en todas estas historias en las que nos metemos, que no nos conectan, digamos, basalmente con nuestro ser biológico, vamos a decirlo así, con aquello para lo que se supone que hemos evolucionado, pues se produce una disonancia que genera unos problemas muy importantes de salud mental que yo relacionaría, aunque no pretendo sentar cátedra, no, pero que yo relacionaría mucho con el uso y abuso de esta tecnología, con el exceso de input, con el exceso de cosas, el estrés en el que estamos metidos a muchísimos niveles, etc. Bien, por eso es un libro, Esencialismo, que es muy fácil de recomendar. Es un libro que me parece difícil de resumir, pero si todas estas ideas que os estoy contando os gustan, pues es un libro que de alguna manera lo resumiría como cuando vas a una clase de un profesor y escuchas algo que tú ya sabías, pero te lo dice de una manera ordenada y coherente y dices, muy bien, eres muy buen profesor. o lees un libro y dices, esto yo ya lo sabía, pero lo ha estructurado de tal manera que me queda mucho más claro. Esencialismo hace mucho eso. Pero bueno, aún así me gustaría destacar en el canal, por aportaros valor, porque a lo mejor no queréis leerlo, pero sí os interesa asomaros un poquito a este concepto de esencialismo o de lo esencial. Entonces me gustaría concretar cuáles son las ideas que a mí, a título personal, más me han impactado. La primera es la de dejar de intentar hacerlo todo, o la frase más importante de esta obra, que creo que viene de otro diseñador, creo que de Apple o no sé dónde, pero da igual, el concepto es lo relevante, no la persona, que sería menos pero mejor. La idea de menos pero mejor, si la pensáis un momento, ya la podéis aplicar a muchísimas cosas en vuestra vida. Pero se trata de intentar dejar de hacer todo lo que se supone que debemos hacer, miles de cosas cada vez, y centrarse en aquellas que son significativas, que son importantes de verdad, y hacerlas mejor. Y de hecho, desarrollar un sistema que nos permita hacer esto de manera sencilla. Los seres humanos, como muchísimos otros mamíferos, vivimos muy bien, digamos, dentro de la rutina. La rutina nos va fenomenal, ¿no? En el ser humano está clarísimo que es así. Entonces, la sistematización, el ponernos lo fácil, la repetición y hacer accesible lo de repetir esas conductas, realmente nos facilita ir a lo importante y hacer menos cosas, pero las que hacemos, hacerlas mejor y que tengan más calado. Esa idea me parece fundamental. Otra noción que me parece importante es la paradoja del éxito. La paradoja del éxito se entiende como cuanto más éxito uno tiene en la vida, más oportunidades aparecen. Y cuantas más oportunidades aparecen, más opciones. Y cuantas más opciones tenemos, más ruido. Imaginadlo con este canal. Imaginad que yo ahora empiezo a tener un éxito de, yo qué sé, imaginad que llego a 3 millones de personas con cada vídeo, me escriben tropecientas compañías interesadas en que venda su puñetero producto. Este tipo de rollos al final generan un ruido que es derivado del éxito. Es decir, cuando uno tiene un canal pequeñito que habla a una comunidad reducida, pues no existe esa variable. Pero cuando uno empieza a avanzar, pues obviamente le escribe más gente, hay más información digamos, bilateralmente, y por tanto se crea una sobrecarga. Así que cuidado, si vuestra vida avanza hacia el éxito, yo, por supuesto, me alegro mucho, espero que los contenidos que comparto os ayuden a avanzar, no tanto hacia el éxito como hacia el significado de vuestra vida, hacia una experiencia digamos, saboreéis como existencia, pero tened en cuenta que el éxito
puede traer ruido y puede traer problemas también a ese nivel. No se trata de rechazar ese éxito, entendido como ese progreso, esa evolución, ese cambio, sino estar alerta de que se puede presentar esa situación e ir con ojo, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, me interesa mucho el concepto de prioridad versus prioridades. Y aquí el libro Esencialismo nos aporta una clave que es el punto de mayor contribución, que es, digamos, aquel en el que soy capaz de eliminar todas esas cosas que suponen un obstáculo y hacer aquello que es realmente importante. Voy a hacer aquí una pequeñísima digresión y voy a hablaros de el concepto de... creo que es de Freud el concepto de que en el psicoanálisis, en este caso, como que el paciente, si le quitas los obstáculos del medio, ya tiene una tendencia natural a avanzar hacia el bienestar psicológico. Es decir, las personas tenemos una tendencia a la actualización, nadie quiere ser lo más miserable posible, por así decirlo. Aunque a veces actuamos de manera que, de hecho, nos volvemos más miserables por nuestra culpa o por nuestra falta de responsabilidad en nuestra historia, lo cierto es que muchas veces a las personas, si le quitamos los obstáculos, en vez de ayudarles, les quitamos los obstáculos que hay en su vida, y vemos una mejora. Por eso en pacientes que tienen un dolor crónico, si su médico consigue manejar ese dolor crónico y quitar del medio ese obstáculo, a lo mejor su depresión mejora. Aunque no está trabajando directamente sobre la depresión, sí que hay otra serie de factores que influyen, y si quitamos esos obstáculos de la vida del paciente, este mejora por sí mismo. No hace falta que nosotros le vengamos a arreglar la vida a nadie. Entonces, eso también permite a la persona, en ese punto de mayor contribución, es muy interesante porque hay un profesor de psicología que se llama Martin Seligman, que analiza mucho la psicología positiva, entendiendo aquello como, pues imaginad, qué cosas podemos hacer para incrementar el grado de satisfacción o de felicidad de las personas, y se ha encontrado que si alineamos a las personas con aquellas fortalezas que todos tenemos, pues vosotros tenéis las vuestras y yo las mías, son ciertos aspectos en los que destacamos por encima de la media, de manera natural. Bueno, pues si alineamos a la persona con esas fortalezas y permitimos que haga aquello que tiene significado, que es de alguna manera como una llamada, como una vocación, encontramos ese punto de mayor contribución que Esencialismo recoge, sin saberlo, yo creo que o tal vez lo sepa el autor, no lo sé, de la psicología, pero tiene mucho que ver con esa prioridad en la vida. Y esto lo voy a explicar con un ejemplito. Imaginad que una persona se dedica a ser barrendero, un oficio. Barrendero, que a lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, podría hacerlo cualquiera. Quizá esa persona, su punto de mayor contribución sería, por una parte, si le permitimos ser digamos, el profesional más eficiente, le damos herramientas, le damos los medios, le damos un plan de trabajo, etcétera, pero es que además le hacemos ver un significado, una misión, un punto de lo importante, que es, gracias a tu intervención, toda la comunidad va a tener una vida más saludable, que eso es mucho más importante de lo que parece. Ahí es donde podríamos decir que salvan más vidas los fontaneros que los pilotos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. La importancia de esos oficios y de esas profesiones permiten a las personas llegar a ese punto de mayor contribución en el que identificar las prioridades es fundamental. Y de todas ellas, la prioridad. Bien, todo este discurso para hablar de alinead vuestro punto de mira con un objetivo que tenga que ver con vuestras fortalezas y comprobaréis lo fácil que es llegar a ese punto de mayor contribución. Sobre todo, quitando obstáculos. No se trata de desarrollar habilidades, se trata de quitar obstáculos. Menos, pero mejor, volvemos a esa idea. Bien, toda esta vuelta para seguir adelante, porque si no voy a hacer un vídeo de 8 horas. Bien, otro punto que me ha interesado mucho es el concepto de que siempre podemos elegir. Esta noción muchas veces profesores como Stephen Hayes, en el modelo ACT, que me gusta a mí mucho de psicología, hablan del dictador interior, ¿no? Como de esa voz que todos tenemos, que parece que vamos como en piloto automático y nos dice el jefe, oye, tienes que entregarme no sé qué, no sé cuánto, y entonces yo ya estoy pensando que tengo que hacerlo. No, 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 no. Siempre puedes elegir. Ya sé que me vais a decir que a lo mejor me echan y entonces no puedo elegir, pero en el fondo, siempre podemos elegir. Y esto es una noción muy importante, porque cuando elegimos hacer una cosa, renunciamos a otra. A veces se trata de pararse y de tomar conciencia de ese poder
de elegir, esa capacidad que tenemos de elegir. Y esto enlaza con otro punto interesante del libro, que es que en realidad casi nada es realmente importante, casi ninguna de las cosas que hacemos es relevante, muy poquitas. Pero claro, esto es difícil verlo cuando vamos en ese piloto automático y no somos muy conscientes, no estamos en el presente. De esto habla pues toda la psicología cuando se relaciona con el mindfulness, con la atención plena. No hace falta practicar meditación para entender estos conceptos, pero se asoma un poquito a la idea de que si estamos todo el tiempo hipotetizando sobre el futuro, o a lo mejor estamos deprimidos, entonces vamos mucho al pasado y a lo que nos pasó y a los problemas que tuvimos y mira cómo estoy ahora, en fin, que nos perdemos en este batiburrillo de cosas y al final nos olvidamos de que eso, casi nada es realmente importante. Si pensáis en vuestra vida, en aquellas cosas que realmente dan significado a vuestra existencia o que os motivan y que os mueven, que son lo esencial en vuestra vida, son muy poquitas. A lo mejor para mí pues sería la familia, mis amigos, es que casi nada. A lo mejor pues me parece importante mi objetivo personal, que sería convertirme en un psicólogo que pueda mejorar las circunstancias, reducir el sufrimiento de las personas, pero lo importante son muy pocas cosas. Y si tomamos conciencia de ellos, nos liberamos muchísimo. Es que es genial. Una vez tú sabes que la mayoría de las cosas no son importantes ni obligatorias, pues mira qué fácil es elegir y buscar ese punto de mayor contribución del que hablaba. Por lo tanto, siguiendo adelante, hay que elegir qué es aquello que preferimos. Es decir, qué es aquello a lo que voy a dar prioridad. A qué renuncio y en qué quiero destacar. Esa sería, bueno, es un poco A o B, ¿vale? Habrá términos medios, pero me entendéis bien. ¿Qué es aquello en lo que yo quiero centrarme, porque es importante y porque elijo hacerlo y porque ese es mi punto de mayor contribución? ¿Y qué es aquello a lo que necesariamente tengo que renunciar? Porque no se puede hacer todo en la vida. Hay que aprender a decir no. Eso, claro, nos lleva al siguiente punto, que es aprender a no estar disponibles. Si tenemos que decir que no alguna vez, si tenemos que renunciar a aquello que no es importante, inevitablemente vamos a tener que escaparnos de cosas triviales. Para mí, cosas triviales son las noticias, por ejemplo. Es que siempre estoy al final hablando de las mismas cosas y me vais a disculpar porque es un poco pesado, pero las redes sociales, es que me aburre muchísimo. La mayoría de las noticias son irrelevantes. Si pensáis en os animo a hacer la cuenta. Coged una semana o un mes y empachaos de noticias. Mirad las noticias todo el día, en las redes sociales todo el día, y cada vez que veáis algo que digáis, esto no me lo podía perder, lo anotáis en un papel. Pero también anotadme todo lo demás. Y comprobaréis que aplastantemente la mayoría de las cosas son absolutamente irrelevantes. Son ruido. Entonces hay que aprender a no estar disponible para eso. ¿Y qué implica eso? Pues quitar las redes sociales, quitarlas literalmente fuera, quitar las noticias, quitar todo lo accesorio, todo aquello que nos aporte, que de verdad es una absoluta pérdida de tiempo, digamos, os aleja de lo esencial, os aleja de estar centrados en ese punto en el que os vais a sentir, como diría Martin Seligman, más realizados, que es centrándose en aquellas cosas que suponen vuestro punto de mayor contribución. Vais a notar que hay que escaparse de eso, hay que escaparse de lo trivial, hay que decir que no, pero de una manera súper contundente, y eso implica no estar disponible. Yo muchas veces pues tengo un horario en el que atiendo a los clientes, punto, el resto del horario no los atiendo. Es que pierdes clientes y tal, oh, qué lujo, porque tú puedes permitir... De acuerdo, yo creo que hay que aprender a no estar disponibles sin poner excusas, al nivel en el que uno pueda, o gradualmente apuntar hacia esa mejora, pero verdaderamente escaparse de lo trivial es esencial. Si no, el ruido nos come. Y como siempre digo, quienes piensen que pueden surfear la ola y ser mejores que las personas que se dedican a diseñar esas olas que nos tragan, literalmente, que se comen todos nuestros recursos atencionales, yo diría que está muy equivocado. Somos todos humanos, yo también, por eso yo directamente me alejo de las noticias y todo eso, porque es que si no, como empieza en la dinámica, me absorben como al que más. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Que es otra de las reglas que plantea este libro, le llama la regla del 90%. ¿Qué nos puede ayudar a establecer prioridades? O a elegir cuál es esa prioridad de hoy, qué es eso que quiero hacer, o a establecer en qué cosas quiero estar invertido, como dirían los ingleses, en qué cosas quiero implicarme. La regla del 90% diría algo así como:
Si no es un sí rotundo, un 90% sí, entonces es no. Y esta noción es increíblemente eficaz. Yo os animo a probarla. Coged una semana y decir, solo voy a hacer aquellas cosas que sean 90% sí, que sea como un hooligan de esas cosas. Yo eso lo tengo que hacer sí o sí. Soy súper fan, ¿no? de hacer eso. Entonces, comprobaréis que hay un montón de actividades que se quedan fuera porque no pasan el corte. Y no pasa nada. Una vez las eliminamos, pues muchas veces vamos a encontrar ese tiempo que nos permite, si lo orientamos, quitamos esos obstáculos del medio y nos orientamos en aquello que realmente es importante, nos encontramos mejor. Por eso yo no necesito planificar mis encuentros con mi familia o con mis amigos. Ya sé que voy a estar bien ahí, no me hace falta planificarlo. Eso está dentro del sí rotundo, ¿verdad? En cambio, cuando queremos, a lo mejor, pues hacer un proyecto que nos resulta odioso en el trabajo, entonces hay que estructurarlo y vamos tarde, mal y arrastras, y entonces es un drama nuestra existencia. Bueno, pues eso, la regla del 90% creo que os podría sorprender lo eficaz que es. Si tenéis un equipo de trabajadores o un equipo profesional, pensadlo de esa manera. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, el mes pasado, al hilo de este libro, que me ha ayudado también mucho, comentaba eso, decía, bueno, a partir de ahora, los proyectos, aquellos que sean un 9 sobre 10, les damos luz verde, y todos los demás no. Entonces, solo los mejores proyectos van a entrar. Y eso es una fortaleza del equipo, que he podido integrar gracias a Greg McKeown, que no había mencionado el nombre del autor, y su esencialismo. Ahí os queda y os animo a probarla. En relación a lo que os decía de aprender a decir no, y por comentarios que ha habido en el pasado en el canal, de gente que cuando yo digo que tenéis permiso para decir no, no necesitáis mi aprobación, pero yo os la doy, por supuesto, pero no la necesitáis. Decir no significa, de alguna manera, elegir entre ser popular o ser libre. Y a veces hay que ser impopulares en la vida. Es impopular con mis clientes cuando les digo, el fin de semana no trabajo, no atiendo a nadie, solo urgencias. Entonces, eso definitivamente no me hace ser el más popular cuando a lo mejor alguien me llama y me dice, oye, es que quería quedar para no sé qué, oye, es que me apetecía hacer no sé cuánto. Yo digo, ya, pero es que ahora estoy con el niño, no hago nada más. No. Eh, pero la libertad que os da ser dueños de vuestra vida, de vuestro tiempo, en la medida en que podáis. Yo entiendo que hay personas que a lo mejor no tenéis esa capacidad de elección, pero en la medida en la que podáis tenerla y orientéis vuestra vida hacia ello, yo creo que esa libertad os va a flipar, es adictivo. Porque muchas veces, si imagináis, cuando alguien nos dice, oye, te apetece no sé qué, no sé cuánto y tal, y dices, vale, entonces, perfecto, no hay que explicar nada. Pero si dices que no, entonces la gente es como que sí que tienes que explicarle las cosas, ¿no? Entonces como, no, es un no y punto, olvidaos, sed libres, no hace falta complacer a todo el mundo. De hecho, la gente, yo me he encontrado sorprendentemente que esos clientes de los que os hablo, cuando les digo, este horario es de mi familia y a partir de aquí no trabajo, pero cuando estoy, lo respetan y lo valoran. La gente os va a respetar, yo diría que os van a respetar más y van a valorar que ejerzáis esa libertad y esa autoridad sobre el dominio que es vuestra propia vida. Bien, después estaría el concepto de coste hundido, que viene a ser la idea de aceptar las pérdidas en lugar de aumentarlas. Yo sé que a veces estamos viendo una película y decimos, es que, Dios, qué película tan mala. Yo estaba ahora viendo una película antes de grabar este vídeo y era como, esta película es malísima. Y la dejo. Llevaba una hora viéndola, pero es que no la pienso terminar porque es tan mala que no hay por dónde cogerla. Yo sé que hay gente que es como muy completista, que dice, no, yo quiero completar todo aquello que emprendo, porque eso es lo que me han enseñado. La vida es demasiado corta para ello, en mi opinión. No pretendo que estéis de acuerdo conmigo. Pero bueno, el coste hundido es ese efecto, precisamente, el decir, bueno, pues ya que estoy, pues sigo, ¿no? Porque total, ya he perdido esto, entonces no voy a renunciar ahora que ya, ¿sabes? Como el que está ahí todo el día apostando doble o nada, a ver si recupera, y no recupera en la vida. Entonces, reducir las pérdidas implica que a veces nos metemos en una actividad, nos metemos en un proyecto, algo que nos hacía ilusión y de repente vemos que ya, es que no, y pues dejadlo medias, fuera, ¿sabes? No quiero decir que seáis irresponsables y no intentéis tirar por aquellos proyectos porque de repente hay una dificultad. Me refiero al hecho de cuando uno sabe que las cosas
han llegado al periodo de concluir y no las vemos, pues saber decir que no y saber reducir las pérdidas de esa manera. Después estaría el punto de aprender a poner límites y sobre todo a defender esos límites. Lo que os hablaba antes de establecer unos horarios, es decir, a partir de aquí nadie me molesta o no me mandéis este tipo de información, no me interesa. Yo, por ejemplo, ahora, con este rollo de la pandemia, que está todo el mundo, es que a Pepito que conozco le han hecho una prueba y dio positivo, entonces yo estoy esperando. No me lo cuentes, es que me da igual. Cuéntamelo cuando te lo diagnostiquen. Pero no me andes fallando la cabeza de que ayer estuviste en contacto, porque es que si no me creas una angustia innecesaria. Ya, si enfermas, ya me lo dirás. Y si estuvimos en contacto, ya lo sabré. No andemos rayando con eso. Entonces, eso es establecer un límite. Yo digo a la gente, no quiero que me informéis de esas cosas absurdas, porque es que no me aportan nada. Al final, en este ejemplo concreto, si la persona enferma, pues supongo que yo también enfermaré, y si no, pues nada, pero ya hay unos cauces legales y sanitarios para saber si tengo que hacerme la dichosa prueba o no, que tampoco es concluyente aún por encima. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. El caso es que a veces implica que en nuestra vida tenemos que establecer unos límites y defenderlos con fuerza. Y yo sé que hay gente que dice, no, bueno, hay que tal, cual. Para mí, no, para nada. Defended los límites de vuestra existencia, que es vuestra, no es de nadie más. Entonces, muchas veces se nos dicen esos consejos de, bueno, la tolerancia y no es qué. No. Yo lo que os aconsejo es ser dueños de vuestra vida con libertad y ejercerla, que eso es lo mejor que hay. Y eso está en cualquier libro de psicología, lo veréis, y no hace falta que os lo diga yo, que hay gente que sabe mucho más que yo que lo ha dicho, pero vamos, que defendáis los límites y que aprendáis a ponerlos en todos los ámbitos de la vida. Y comprobaréis cuánta libertad, cuánto tiempo surge de eso. Después, el otro concepto es reducir la fricción. Identificad aquellas cosas que os están causando problemas y eliminadlos. Fuera, ¿no? Muchas veces la gente, cuando tiene, por lo que he visto yo en casos clínicos, cuando tiene un problema, a lo mejor con ansiedad o con una depresión, que son los campos que a mí más me interesan, evidentemente hay muchos factores que tenemos en cuenta, pero uno de ellos, que también es relevante, son las cosas que el paciente está haciendo que no le ayudan. Ejemplo, pues si uno tiene unos problemas digestivos brutales, pues no te metas 3 litros de Coca-Cola diarios. Es un ejemplo que muy poca gente hará, pero para que se entienda y que ilustra esta idea. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas, como diría Jordan Peterson, que estoy haciendo, que podría dejar de hacer, que de hecho me ayudarían a estar mejor o estar más cerca de ese punto al que yo os decía que hay que ir, ¿no? A dirigirse? Después la idea de, y ya estoy terminando, lento pero seguro, que es el concepto de buscar siempre el progreso mínimo viable en estos cambios, en estas cosas que os digo. Si recordáis aquellos libros de historia, ¿no? Que parecía como que uno estaba en la Edad Media y luego saltaba a la siguiente de la noche a la mañana. No, hay un proceso gradual en la vida, ¿no? Uno no se levanta de una forma o sea, no se acuesta de una forma y se levanta de la otra. Entonces, el progreso mínimo viable es cuál es aquella cosa que yo podría hacer para cambiar esta realidad en la que estoy, de manera que me lleve hacia esa realidad a la que me gustaría ir. Un progreso gradual. Y en psicología muchas veces dos pasos adelante, un paso atrás. Pero bueno, como todo en la vida, intentamos siempre estar en contacto todos los días con un progreso mínimo viable en relación a lo esencial, a esas cosas que son importantes. Y luego estaría la idea de flow. Esto es un concepto que también tiene que ver con la psicología positiva. Vamos a llamarlo el estar aquí y ahora de manera plenamente conscientes. Cuando estemos haciendo una cosa, estamos haciendo esa cosa. Yo no estoy ahora haciendo nada más que grabar este vídeo y estoy plenamente concentrado en esto. Eso es una actitud que tiene mucho que ver con el esencialismo. Aquellas cosas que hagáis que son menos, que son una prioridad de verdad en vuestra vida y son significativas, dedicadle toda vuestra atención y comparad el resultado. Comparad cómo os sentís. Hablando del ejemplo del minimalismo, muchas veces yo le digo a la gente, no te fíes de mí. Vete a tu casa, coge aquellas cosas que no valgan para nada y que no hayas utilizado en el último año y tíralas. Déjalas en la calle para que las coja otra persona. A ver qué tal te encuentras. Y comprobaréis que la gente se siente mejor. Cuando reducimos el ruido, la gente se siente mejor. Por eso, cuando quitáis las redes sociales, hay millones de estudios, bueno, millones no, pero hay miles de estudios
que demuestran que menos redes sociales, más satisfacción personal. El estar aquí ahora, el reducir el ruido, de verdad que es mucho más que lo que este libro Esencialismo dice. Es un estilo de vida. Entonces, ya cerrando, yo creo que este libro, si le dais la oportunidad, os va a impactar con toda seguridad. Si no, pues podéis probar a aplicar algunos de los principios que os he comentado. No sé si en el libro vienen tal cual, algunos los he desarrollado yo, porque bueno, mezclo las cosas que me parecen interesantes y que os pueden aportar, pero desde luego es, en mi opinión, Esencialismo un marco perfecto para el cambio. Es decir, pasar de este batiburrillo, ¿no?, que veis aquí y que lo ilustra en esto de aquí, a mí me parece ese pasar del ruido total de una forma sistemática hacia lo esencial es como pasar de la tempestad y la zozobra, digamos, ahí en el barco, a la mar en calma, a estar en equilibrio. Si eso os parece interesante, este libro de verdad que vale mucho la pena. Y si no, pues ya os digo bueno, podéis dejarme un comentario con vuestras impresiones de lo que he comentado en este libro, en este vídeo, perdón, si no, no os apetece leerlo. Y por supuesto, las ideas que resuenen, que os gusten, estrategias que utilicéis, reflexiones, yo creo que, bueno, a mí siempre me interesa leeros, pero sin duda al resto de la gente también. Muchísimas gracias, por cierto, por todo el apoyo que dais al canal, como siempre, y espero que hayáis disfrutado mucho este vídeo y sobre todo que os aporte alguna clave para centraros en lo esencial, en aquello de menos, pero mejor. Un abrazo. Adiós.